Pasando a un nuevo ejercicio, que va a realizar este ejercicio que es la muestra de una viga homogénea de 20 kilogramos más un bloque de 5 kilogramos que está en reposo. Nos piden que las reacciones en A y B, dos fuerzas, R sobre A y R B, determine la división entre estos dos. Nos da un dato más que es la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos el dibujo. Tenemos diferentes opciones, tenemos las medidas. Como vemos medidas, como se ve distancias, ese es un ejercicio de momentos. En este ejercicio se debe realizar diferentes momentos que con los datos que tenemos es la masa de la viga de 20 kilogramos, la masa del bloque de 5 kilogramos, la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado y nos piden la división de estas dos fuerzas. Observamos que las distancias de ambos, con la letra B, 4B, 5B y 7B, haciendo un largo de esta viga de 12B. Es que se puede observar, 7 más 5 sería todo el largo de la viga de 12. Así que, ¿qué observamos que tenemos? Primero, existe una reacción en A. Existe después una reacción en B. ¿Qué más nos dice que tenemos? Tenemos el peso de este bloque y tenemos el peso de la viga. Tenemos estas cuatro fuerzas cuando estamos trabajando con aumentos. Dos estamos viendo que se mueven en el sentido horario y otras dos en el sentido antihorario. ¿Y qué pasamos a nombrarlas todas estas fuerzas? Esta que vemos ahí abajo es la reacción en A. La otra fuerza es el peso del bloque. Tenemos el peso de la viga y tenemos la reacción en este punto B. Son estas cuatro fuerzas que se pueden observar. Ahora, ¿cómo se puede ir resolviendo? Por si acaso son vigas, no hay bisagra. En una bisagra aparecen dos reacciones, pero aquí solo son vigas, solo aparece una reacción. ¿Cómo se va a ir resolviendo? Esta parte se va a ir resolviendo de la siguiente forma. Vamos a pasar a usar otro diagrama y considerando un punto. Considerando que como giro, como eje de giro, vamos a tener a este punto, ese punto de A. Tenemos ese punto de A, ¿qué fuerzas nos quedarían? Uno tenemos, observando bien, tenemos al peso de B, la reacción en B, perdón. Tenemos la reacción en A. Tenemos también el peso de este bloque. ¿Y qué más tenemos? El peso de la viga. Tenemos todos estos, así como se ha ido observando. ¿Qué vamos a ir manejando? Vemos que esta es la reacción en A. Este es el peso. Más abajo, este es el peso del bloque. Este otro es el peso de la viga. Y este otro es la reacción en B. Tenemos cuatro fuerzas. De las cuatro, analizando, ¿qué fuerza puede hacer girar esto? Con este punto que aparece como eje. Claramente la reacción A no puede hacerlo girar porque está apuntando al eje de giro, así que no se puede. ¿Qué otras fuerzas en girar? Hace girar el peso de B, hace girar el peso de la viga y hace girar la reacción en B. ¿En qué sentido? Los dos pesos hacen girar este giro en sentido horario, así que para este tema lo vamos a considerar como positivos, mientras que la reacción en B generaría un giro antihorario, así que lo vamos a tomar como negativo. Estas tres fuerzas pueden generar un momento. Además, observando las distancias que tienen, la reacción en B, desde este punto hasta este punto, ¿qué distancia tiene? Y tenemos el dato ahí abajo, son 7B. Esa es la distancia. ¿Cuál sería la distancia del eje hasta el centro del peso del bloque? Sería de 4B, es el dato que aparece ahí arriba. Mientras que en la viga, ¿qué dato iríamos manejando? No tenemos un dato que nos mande directo a ese punto, pero sabemos que es una viga que mide 12. Ya que sumamos esto, hace esto, 7 más 5 me va a dar 12. Y la mitad de 12 es 6, así que la viga, el peso de la viga está ubicado a una distancia de 6B. Que con eso ya vamos trabajando las distancias y iremos trabajando con la suma de momentos. ¿Cómo se realizaría la sumatoria de momentos? La sumatoria de momentos se realizaría de esta forma. Primero comenzamos con una suma de momentos igual a 0. Vimos observando que tenemos tres momentos, los dos pesos y la reacción en B. El primer momento, pues el segundo momento y después el tercer momento, que en este caso me dio negativo.
Recapitulando, este me va a generar el primer momento, este va a generar el segundo momento y este va a generar el tercer momento. ¿Qué fuerza está involucrada en el primer momento? En el primer momento nosotros tenemos el peso del bloque. El peso del bloque. ¿Por qué distancia tenemos con el eje de giro? La distancia era 4 veces B. Después, más. Olvidamos esto. Más, ¿qué fuerza está actuando en el momento 2? Era el peso de la viga. ¿Por qué? ¿Cuál era la distancia? Era la distancia al centro. 6B. Menos, ¿qué fuerza estaba actuando en el momento 3? Era la reacción en B. ¿Y qué distancia había en ese punto? Era de 7 veces B. Todo esto igualado a 0. Podemos ir reemplazando. El peso del bloque era igual a 5 kilogramos. Si no, viéndolo, el peso del bloque va a ser masa del bloque por su gravedad. Por 4B más el peso de la viga va a ser la masa de la viga por su gravedad por 6B. Este que está con negativo lo podemos enviar al otro lado con un signo positivo. Va a ser la reacción en B por 7 veces B. Observando que hay un término que se repite en todos los términos, el cual es B. Que este ya lo podemos ir simplificando en todos los términos y podemos ir reemplazando los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos que la masa del bloque era de 5 kilogramos, mientras que la gravedad que estamos usando es de 10 kilogramos. Multiplicado esto por 4, más, vámonos a la viga. La viga nos dice que el peso es de 20, por la gravedad de 10 y por este valor de 6. Al otro lado, mientras que tenemos este dato de 7 por la reacción en B. ¿Cuánto me saldría este primer resultado? 5 por 10 por 4 sale 200. Más 5 por 10 es 50, 4 por 50 sale 200. Este otro lado, 20 por 10 es 200. 200 por 6, el resultado sale 1200. Mientras que este otro lado tenemos 7 veces la reacción en B. ¿Qué hacemos? Debemos ir continuando todo esto. Podemos ir sumando los dos números de abajo, que es 200 más 1200. ¿Qué dato tendríamos? Tendríamos el siguiente dato. Tendríamos aquí el valor de 1400. 1400 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 7 veces la reacción en B. Ese 7 puede pasar a dividir. Vamos a tener 1400 dividido en 7 va a ser igual a la reacción en B. Y 1400 entre 7 son 200. Así que ya tenemos el valor de la reacción en B, el cual es de 200 newtons en este caso. Ya tenemos el valor de 1, pero según la suma de momentos estamos observando que no tenemos el otro valor. Así que, ¿qué se debe hacer? Debemos analizar, debemos hacer el mismo análisis que hemos hecho en este punto. Y que llevamos este gráfico que usamos en este momento. Otra vez vamos a volverlo a usar, pero con otros datos. Ya tengo estos tres momentos. Estos momentos ya los usamos. Tenemos estas fuerzas. ¿Qué podemos hacer aquí para que aparezca la reacción en B? Para que aparezca la reacción en B puedo cambiar el eje de giro y puedo hacer otra suma de momentos. Para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Usaré la otra cuña. Usaré esta cuña. Como si aquí hubiera una bisagra. Como si hubiera algo que pueda hacer girar. ¿Qué fuerzas hacen girar en acá? La reacción en A, en este caso, sí puede hacer girar. Los dos pesos también. Mientras que la reacción en B no puede. ¿Qué giro provocarían? Otra vez, de nuevo, la reacción en A generaría un giro horario, por lo cual vamos a tener positivo. Y los dos pesos generarían un giro antihorario, así que los vamos a poner como negativo. Esos tres fuerzas producen momento, así que vamos a llamar este el primer momento, al segundo el segundo momento y este último el tercer momento. Así que tenemos todo esto analizando, tenemos tres momentos nuevamente que
Comenzamos. Para poder realizar esto, vamos a hacer algo de manera similar a lo que hicimos más antes. Comenzaremos con una suma de momentos. Comenzamos con una suma de momentos igual a 0. Después de la suma de momentos igual a 0, tenemos 3 momentos. Vamos empezándolos. Momento 1 menos momento 2, porque los otros dos eran negativos, menos momento 3. Todo esto igualado a 0. Las distancias no observábamos cuando hicimos esto. ¿Qué distancias vamos a tener? De R hasta B. Entre las dos reacciones, la distancia ya conocemos, es 7 veces B. Esas dos distancias vamos a ir manejando para ese punto. También podemos llegar a conocer la distancia entre este punto y este punto. Sabemos que el peso de B está ubicado al medio de la viga y que esta reacción de B está ubicado a 7 veces B del punto A. Así que la diferencia entre este punto y este punto siempre va a ser una letra B, va a ser de 1. Ahora, para el otro, la distancia de acá hasta acá. ¿Podemos llegar a conocer? Sí, porque es la resta de 7 veces B menos 4 veces B. Que el valor de esta distancia va a ser de 3B. El valor de esa distancia que vamos a ir manejando es de 3B. Entonces, empezando todo esto con las distancias que manejamos. El momento 1, ¿qué fuerza tiene? El momento 1 tiene la fuerza de la reacción en A. Aquí manejamos la reacción en A. Por ¿cuánto ha sido la distancia? Es 7 veces B. Con los otros, menos. ¿Qué fuerza está involucrada en el momento 2? Era el peso de la viga. No, perdón, el peso de la barra. ¿Qué distancia tenía? Dijimos que es una resta. Esa resta va a ser el valor de 3 veces B. Menos el peso de la viga. Por ¿cuánto era la distancia entre el peso de la viga y esta reacción B? Era de simplemente la letra B. Era de 1. Observando la letra B ya se puede ir simplificando de todos. Lo vamos a ir simplificando. Se van todas las B's. Podemos ir reemplazando los datos que ya tenemos. La reacción en A no lo tenemos. La reacción en A no tenemos. Más estos otros dos negativos le mandaremos al otro lado como positivos. 3 veces el peso de B, pero el peso de B es masa de B por gravedad más al otro lado, y el peso de la viga va a ser masa de la viga por la gravedad. Tenemos esos datos, nos está quedando de esta manera, reemplazaremos. Primero aquí tenemos, esto se mantiene, la reacción en A, 7. Esto va a ser igual a 3 veces. ¿Cuánto es el peso del bloque? Se decía que era 5. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Más, ¿cuánto es masa de la viga? Es 20. ¿Cuánto es la gravedad? Es 10. Realizando esta suma, ¿cuánto me sale? 3 por 5 es 15. 15 por 10 es 150. Más al otro lado, 20 por 10 es 200. Tenemos aquí, esto no tocamos nada, la reacción en A, 7. ¿Cuánto da la suma de estos dos? La suma de estos dos, en la reacción A por 7, va a ser igual a 150 más 200 es de 350. Podemos ir a mandar el otro valor a dividir. ¿Cómo quedaría? Quedaría de esta forma. Recordando, teníamos la reacción en A por 7 era igual a 350. Este 7 puede pasar al otro lado a dividir, con lo cual tendríamos 350 dividido entre 7. ¿Qué valor tendríamos entre estos dos? 350 entre 7 es de 50. 50 newtons, y con esto ya tendríamos el otro valor de la reacción en A. Ya tenemos la reacción en A, ya tenemos la reacción en B. Recordando, tenemos la reacción en B que vale 200, tenemos la reacción en A que vale 50. ¿Qué nos pedía este problema? Nos pedía una división, que era la división entre A sobre B. Y que resolviéndolo, ¿qué nos quedaría? Tendríamos dado la reacción en A entre la reacción en B,
¿A cuánto vale la reacción en A? Lo hicimos en 100, es 50. ¿Y cuánto vale la reacción en B? Es de 200. Realizando esta división, la reacción en A dividida entre la reacción en B. Y lo ponemos en una calculadora, 50 dividido entre 200, el resultado nos va a dar de 0,25. O de también, llevándolo esto como fracción, el resultado de la reacción de A sobre la reacción de B va a ser de un cuarto. Es como se parece en el ejercicio, una de las opciones que nos dan. Y que tendríamos este valor como resultado final. Y con esto termina este ejercicio.